Gracias, Manuel, por la presentación, por la bienvenida. En rigor, de verdad, lo que tengo que corregir primero es que no soy doctor de Derecho, justamente, así que con el nombre de pila es más que suficiente, pero esa es mi presentación institucional, no dice más que eso. Quería agradecerles a los organizadores del Congreso Regional, en particular a la Universidad Gastón Dachary, a vos, Noemí, a Juan Manuel, que no lo veo por acá, pero le agradezco especialmente. A Juan Pablo, nuestro presidente de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, que integro también, por la invitación y por la posibilidad de traer también, en este caso, otra perspectiva también ecológica a esta jornada regional. Yo tengo que hacer una aclaración para ir entrando ya en tema. ¿Dispongo más o menos de 30 minutos? Sí. Que es la siguiente. Me facilita mucho el hecho de que muchos de ustedes hayan escuchado la presentación de Eduardo Méndez de ayer, que dio un pantallazo general de la teoría general del derecho desde la teoría ecológica, con lo cual yo voy a prescindir de apreciaciones generales y voy a ir de lleno a un aspecto puntual. Sin embargo, tengo que hacer también otra aclaración que en términos conceptuales o terminológicos yo hice alguna especie de trampita porque aproveché el tema de la convocatoria, que es principios de interpretación constitucional, pero no voy a hablar de lo que Leño calificó como principiología, muy acertadamente, sino que voy a tomar algunos principios más tradicionales, para algunos principios lógicos o principios superiores de la filosofía, como es el principio de razón suficiente, que se encuentra general y uno lo ubica al lado de otros principios lógicos como el de la contradicción, el ser excluido, el principio de identidad. Pero sí voy a hablar de un problema constitucional que es la garantía de razonabilidad o principio de razonabilidad. Como decía Eduardo Méndez ayer, y los ecólogos, el problema con el que topamos es que cuando hablamos de principios o cuando hablamos de lo que quienes hablan de principios aluden a esos fenómenos, desde la ecología hablamos de valores jurídicos. Quizá para entender un poco, la teoría ecológica no habló de principios porque habló de valores. Y cuando se toma algún tipo de definición de principio, como por ejemplo mandato de optimización, lo que nosotros vemos ahí es una duplicidad del problema, porque en definitiva se reedita el problema largamente discutido en la teoría general del derecho durante el siglo pasado del imperativismo, ¿no? Porque tenemos el problema de qué es una orden, qué es un mandato, y si eso realmente tiene algún tipo de solución. ¿Quién da la orden? ¿Y quién recibe la orden? ¿Quién es el que da el mandato y quién lo recibe? ¿Cómo se cumple un mandato formulado por una persona un siglo antes o más, en el caso de las constituciones más antiguas? En fin, desde este marco teórico esos problemas se abordan como problemas axiológicos, como problemas de valores jurídicos. Y lo que yo voy a abordar tiene que ver con materia penal, con lo cual me gustaría por lo menos semblantear, si acaso el grueso de estudiantes que están presentes ya cursó materias de derecho penal. ¿Algunos sí? Bueno, voy a abusar también quizá de algunos presupuestos en materia de derecho penal. Cosio, por ejemplo, se ocupó del principio nula pena sine lege, digamos que no se puede poner en materia penal una pena si no hay una ley previa. Y justamente el título de ese trabajo, publicado en 1947, lleva por título el principio nula pena sine lege en la axiología ecológica, es decir, trabaja el tema de los principios y de ese principio particular desde la axiología jurídica. Con esa aclaración, lo que voy a hacer es leer el texto que traía preparado. Espero que con esto no sea tedioso, pero me parece mejor para la precisión conceptual. Desde la perspectiva ecológica, el principio de razón suficiente integra la columna vertebral de la problemática axiológica de la justicia, en la medida en que la reflexión sobre la justicia en el pensamiento de Cosio es netamente racional y no metafísica, por girar en torno de otro principio lógico supremo como lo es el de identidad. La verdadera justicia consistiría en la creación de igualaciones de libertad, no creaciones de igualdades, que son un término externo donde la creación se aniquilaría al ser alcanzado, sino creación de igualaciones de libertad, que significa igualaciones en cada punto de partida, creando esto y dejando libre a la creación después. Esta es la gran paradoja de la justicia como valor, pues implica destruirse a sí misma para poder ser.
La libertad divergente de cada personalidad desiguala la igualación obtenida en el punto de partida, no bien esta igualación ha sido lograda, porque el tiempo fluye en continente y en él va la libertad. Para Cosio, la coexistencia así funda la existencia sobre la existencia individual, la convivencia. Por eso hay que remitirse a esta última para hablar de la coexistencia a secas, en forma indiferenciada, pidiéndole que dé razón de lo que en ella aparece como algo específico. Por consiguiente, la justicia se radicaría en esta ultimidad de la coexistencia, en la medida en que se tome a la coexistencia misma como razón suficiente de las valoraciones coexistenciales. Y a ellos se le diera un nombre. El nombre, dice Cosio, está dado desde hace más de 2 milenios. Se lo llama justicia. Y es el entendimiento societario por antonomasia. Esto es lo que entiende por justicia la teoría ecológica, el entendimiento social. Debe tenerse presente que en toda situación hay varias formas posibles de entendimiento social, unas mejores que otras. La justicia es la mejor posibilidad elegible en tal entendimiento. Por eso la justicia es susceptible de un mejor y de un peor según las circunstancias. La teoría ecológica del derecho considera que las penas del derecho penal resultan irracionales en la medida en que no restituyen la prestación incumplida. El castigo penal no se hace cargo de los términos del conflicto generado por la interferencia conflictiva de conductas, limitándose a un ejercicio del poder punitivo que por tal motivo no logra restablecer la paz alterada. Según el jurista peruano Luis Loreto, el desarrollo dialéctico de ese pensamiento lleva a repudiar la analogía jurídica en materia penal, por cuanto no es racional extender lo irracional, quedando así confirmado en el terreno axiológico y existencial por el principio supremo de razón suficiente, el principio expresado en el axioma nula pena sine lege, que no debe haber una pena impuesta si no está previsto en la ley. Cosio formuló una clasificación de las sanciones del derecho positivo entre racionales e irracionales y a partir de esa clasificación llegó a la conclusión de que el repudio de la analogía jurídica en materia penal es justicia racional. El principio penal liberal, nula pena sine lege, es verdadera justicia en el plano de la axiología pura. Pues es claro que la extensión penal por analogía resulta poco conforme con la razón, siendo que ya carece de racionalidad la relación entre el deber transgredido y la pena que habría de tomarse como punto de arranque. Desde este punto de partida, el criminólogo Oscar Larduni decía que sobre la base del carácter racional de la verdadera justicia y habida cuenta de la índole irracional del castigo, se llega a la conclusión necesaria y superadora de los argumentos basados en meros buenos deseos de que debe repudiarse la aplicación analógica del derecho penal, ya que es contrario a la razón y por lo tanto a la verdadera justicia extender lo irracional. La razón suficiente en la ciencia del derecho. Acá tomo a Juan Francisco Linares, que es un autor que se ha dedicado al derecho administrativo en general, pero cuyo marco teórico es la teoría ecológica del derecho. Y Linares decía que el principio de razón suficiente o razón determinante predica que nada es o acontece sin que haya una razón para que sea o acontezca, o sin que haya una razón que explique que sea o acontezca. Es un principio lógico, nosológico y ontológico, y su importancia fundamental fue advertida lúcidamente, pese a haber sido formulado ya antes por Leibniz. A diferencia de los principios lógicos supremos de identidad, no contradicción y tercero excluido, el de razón suficiente opera no solo en el plano estrictamente lógico formal, sino fundamentalmente en el plano nosológico. Se dice que el principio implica, por lo menos, el de razón de esencia, el de razón de existencia y el de razón de verdad. Hay una triplicidad, en definitiva, analítica para acercarse al principio de razón suficiente por la tríada esencia, existencia y verdad. Podemos convenir en esto o no, pero es un punto de partida, digamos, uno de los posibles por cómo se le puede abordar el principio de razón suficiente. En los objetos ideales, las tres raíces están fundidas. En los objetos naturales se puede distinguir la razón de esencia y la de existencia, pero cada una de ellas fundida con la razón de verdad. Pero en los objetos culturales, como en el derecho, las tres razones se presentan separadas, siendo la razón de esencia la que constituye la razón legal o conceptual, la razón de existencia vendría a ser el mero factum de conducta compartida,
y la razón de verdad estaría dada por la razón axiológica o valorativa del fenómeno jurídico en cuestión. El jurista mexicano Fausto Rodríguez García, en la misma línea que Linares, postulaba que en el ámbito de los fenómenos naturales el principio de razón suficiente opera como aplicación de aquellos por sus causas, es decir, la naturaleza se explica por causa y efecto. Mientras que en la esfera de la experiencia jurídica, cultural, el mismo principio se agita en la comprensión del fenómeno, en la búsqueda de su sentido. Así, como todo fundamento físico tiene necesariamente una causa, así también todo hecho de conducta humana, intersubjetivamente interferida, tiene forzosamente un sentido. Esto es una razón jurídica suficiente de ser o de existir, sea como facultad, como prestación, como entuerto o ilícito o como sanción. El dato jurídico como conducta humana, dice Rodríguez García, en tanto objeto cultural, no se puede explicar por causas, pues la característica de los entes de cultura es la de constituir sustratos reales de sentido, y la actitud nosológica que su aprehensión demanda del sujeto no es la de una explicación, sino la de una comprensión de su sentido. Esto es, de una interpretación. Por lo tanto, el principio de razón suficiente como concreta aplicación al conocimiento de la conducta humana opera como criterio de fundamentación del sentido de los actos que la integran. Linares, para ubicar el tema de la legitimidad del poder, un tema clásico en la bibliografía del derecho administrativo, decía que dentro de un íntegro panorama sistemático del derecho hay que señalar que también las leyes no políticas, las sentencias judiciales y los actos administrativos tienen su triple razón suficiente. En la ciencia del derecho, el problema de la razonabilidad se presenta cuando se busca la razón suficiente de una conducta compartida. Esa razón puede ser de esencia cuando la conducta se funda en una norma jurídica, de existencia cuando el fundamento es el mero hecho de que el comportamiento jurídico se da, y de verdad cuando tiene fundamento de justicia, dice Linares. De manera tal que la razón de existencia de las sentencias reverbera en el hecho de haberse dictado como normas individuales vigentes, las de legalidad en los preceptos legales civiles, dice Linares, para nuestro caso de interés serían los preceptos penales, y la razón de legitimidad en su verdad de justicia. Aclara Linares que por razonabilidad en sentido estricto solo se entiende el fundamento de verdad o de justicia. Acá yo quiero recordar que la tesis doctoral de Juan Francisco Linares, un clásico de la bibliografía del derecho administrativo y del derecho constitucional, por lo menos argentino, que lleva por título justamente la razonabilidad de las leyes. Así, un acto puede tener fundamento, dice Linares, de existencia en cuanto se dictó y por el hecho de estar vigente, fundamento de esencia en cuanto se apoya en normas jurídicas y fundamento de razonabilidad en sentido estricto en cuanto es justo. O puede tener fundamento de existencia y de esencia, pero carecer del fundamento de razonabilidad en sentido estricto o de justicia. O lo que es lo mismo, ser ilegítimo, un acto ilegítimo. Carece de legitimidad suficiente. Este sentido estricto es el que utiliza Linares en su tesis, en cuyo mérito razonabilidad equivaldría a justicia y constituye uno solo de los factores de razón suficiente del derecho y no los tres, como decíamos recién, en sentido lato. Linares precisa que estos tres fundamentos pueden concurrir o darse solamente en forma aislada, en cuyo caso la razón suficiente sería solo parcial. Cuando se habla de razonabilidad en sentido lato de una ley, sentencia o acto administrativo, se menciona con ello los tres factores de razón suficiente: existencia, esencia y verdad. Muy bien, lo que yo planteo entonces es que si toda pena del derecho penal es una expresión en definitiva en que se exterioriza de algún modo el ejercicio del poder del Estado, ya no el poder administrativo o el poder administrador al cual le interesaba como objeto de preocupación a Linares, sino el poder punitivo, que es el modo, la forma de poder que se ejerce desde el Estado en materia penal. Yo lo que planteo entonces es que podríamos preguntarnos acerca de la legitimidad del ejercicio del poder punitivo. Y para abordar esa problemática de legitimidad del ejercicio del poder punitivo, voy a plantear tomar estas categorías de análisis de la legitimidad y de la razonabilidad de Linares y trasladarlo al derecho penal. En definitiva, implica indagar sobre la razonabilidad de la pena.
lo que propongo es pensar algunos fenómenos como los que aludía Juan Pablo en su presentación desde su punto de vista positivista analítico, pero desde otra óptica que sería la ecológica. La razón de esencia de la pena, esto está vinculado para Linares con la legalidad. Como razón de esencia, en cuanto a normatividad o mera legalidad, cabe agregar que el concepto formalmente mienta o menciona algo, pero trascendentalmente hace algo más. El concepto lo que hace, además de mencionar, al decir de Cossio, si examinamos la función de los conceptos normativos, tratando de darnos cuenta qué es lo que buscan los juristas cuando invocan normas para subsumir los casos en ellas, se nos hace patente que aquí fundar significa fundamentar, dar razón, dar fuerza de convicción. El jurista invoca las normas y trata de que el caso se subsuma en ellas con objeto de dar fuerza de convicción a la solución que propicia. El jurista palpa directamente que sin este apoyo normativo algo le falta a la fuerza de convicción que ha de tener la solución de un caso judicial. Desde esta idea puede sostenerse que la razón de esencia de la pena radica en el hecho de estar prevista en el ordenamiento jurídico como sanción imputable a un hecho antecedente considerado delito, lo que sería la norma primaria, si se quiere, de la teoría pura del derecho o la perinorma del esquema ecológico. La razonabilidad de una pena estaría dada en parte por la razón de ser una sanción legal, en el sentido de estar prevista en el tramo perinormativo de una norma jurídica, en tanto que en relación a imputación lógica, ¿no? A ver, supongamos el caso de un acto meramente exterior, si se quiere hacer el esfuerzo intelectual visto desde afuera, como quien dice, de un acto de conducta de una entrega de suma de dinero. Imagínense un sujeto que entrega una suma de dinero a otro. Podría tratarse de una donación, en cuyo caso se hablaría de una facultad, ¿no?, como antecedente de dando norma. Podría consistir en un pago, el mismo fenómeno visto desde afuera, un sujeto le entrega dinero a otro, no es una donación, es un pago. En ese caso hablaríamos ahora de una prestación, o el cumplimiento de una obligación. Esa misma acto de conducta podría ser un cohecho activo, siendo así un ilícito, una transgresión. Ya no es ni un préstamo ni el pago de una obligación, es una coima. O podría pensarse que esa entrega de dinero podría ser entendida como el pago de una multa. El que recibe el dinero es un funcionario público, el otro es un ciudadano obligado por un cumplimiento de una sanción, y en ese caso justamente se trataría de una sanción, la entrega de dinero. Hemos visto en estos días, por lo menos en los medios de comunicación masivos, hasta el hartazgo, el video de personas que cuentan dinero frente a las cámaras. Y uno podría pensar en eso, ¿no? ¿Qué están haciendo? No hay audio, no se ve, uno comprende el fenómeno. O sea, dicho como defensa de un lugar, justamente no estás contando dinero, no hay nada ilícito ahí. Bueno, el problema es comprender el fenómeno de conducta, no solo desde su exterioridad, sino comprendiendo su sentido. Y pareciera que habría una serie de circunstancias para pensar que el sentido de esa conducta probablemente puede ser una donación, probablemente se puede haber sido un cumplimiento de un pago, probablemente podría haber sido un ilícito. Habrá que agregar otras circunstancias más. En los 4 casos de la entrega de la suma de dinero, decía entonces, por una persona a otra, no difiere sustancialmente entre sí. Considerados en un plano meramente óntico, como realidad de conducta en bruto, en todos los casos el sujeto del ejemplo entrega una suma de dinero. Pero si se piensa en su sentido jurídico, si se integra su consistencia con la expresión normativa que menciona esa conducta, se llega a la fundamentación de la conducta como facultad, como prestación, como entuerto o como sanción, como decía recién, según fuera el caso. Si fuera último supuesto, el de que se trataría del pago de una multa, entonces en ese caso estaríamos hablando de que se da la razón de esencia de la pena en cuanto a legalidad, ¿no? La sanción prevista en una norma. Tiene razón de esencia ese fenómeno de conducta que llamamos multa. En contraposición, tan ilegítimas resultarían ser las sanciones penales no previstas legalmente como las que, estando previstas en la ley, se aplican excediendo los parámetros establecidos como marco de posibilidades legales del órgano jurisdiccional.
a salvo el caso, por supuesto, de la evidente desproporción punitiva, en cuyo caso se trataría de un problema de razón de verdad. Esto lo vamos a ver más adelante. Digamos en definitiva que si se acepta el postulado lógico de que la conducta se integra con el sentido, con el pensamiento de sí misma, lo expresa de manera normativa, se comprende por qué se habla de razón de esencia cuando se da el fundamento normativo de la pena. ¿Sí? El segundo punto, la razón de existencia de la pena. Como mero factum de conducta humana, la razón de existencia es un problema de vigencia de la norma jurídica. Se requiere ahora que la norma, ya sea general o individual, esté vigente en el plano sociológico. En el caso de las normas generales, el fundamento de existencia remite al problema que implica la derogación por el paso del tiempo o la desuetudo, como se la denomina. Se ha discutido, por ejemplo, sobre la vigencia de la pena de reclusión en el derecho positivo argentino. Esto es una discusión que ha estado transitada en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Una pena cruel, inhumana o degradante, por ser una pena legal, con ser una pena no legal, una pena cruel, inhumana o degradante, aunque lo es, por dicho, no es legal, se funda como hecho en su mera existencia. Por cruel o ilegal que resultare, por ello no deja de ser una pena. De hecho, la mayoría de las penas en las cárceles argentinas, las penas de prisión, se cumplen de manera cruel y degradante. Si pensamos en una sentencia judicial, no habría razón de existencia por falta de vigencia si la sentencia, por ejemplo, aún confirmada y pasada en la autoridad de cosa juzgada, no fuera todavía ejecutada. La sentencia como norma individual conserva validez, pero carece de vigencia en el plano sociológico. El ejemplo es el del prófugo. El prófugo de la pena de condenado a prisión no cumple pena por muy firme que se encuentre la sentencia condenatoria, por muy válida que fuere porque estuviera confirmada. Lo opuesto podría ocurrir cuando se ordena la soltura de una persona por agotamiento de la pena de prisión, es decir, una persona condenada, supongamos, a 10 años de prisión, cumple los 10 años, en general esto no ocurre, es antes, pero bueno, cumple toda la pena y se ordena la soltura desde la unidad penitenciaria. Pero eso, en general, en muchos casos se cumple más tarde de la fecha que estaba ordenada la soltura. En tal caso se dirá que continuaba aún cumpliendo pena, hasta tanto no se efectivice su soltura. Tan es así que en caso de una segunda condena sobre la misma persona, la misma pena, se admitirá computar como tiempo de pena el tiempo de encierro que hubiera cumplido en exceso luego de agotada la pena anterior. Y esto también ocurre, lamentablemente, en la jurisprudencia penal argentina. En lo relativo a las normas individuales, sentencias, que es donde juega el problema de la razonabilidad en concreto como cuantificación del castigo, resulta evidente que una pena como mero hecho de poder se funda en su existencia misma. Sin embargo, esto no es suficiente para poder hablar de razonabilidad en sentido lato de una determinada pena. Una consecuencia jurídica que se ejecuta como una pena es una pena. Aquí rige en su plenitud otro principio lógico supremo que no es otro que el principio de identidad. A es A. En su expresión más elemental, según una acertada expresión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos Caridad Germano, Gramajo. ¿Cómo voy? ¿Vamos bien? Creo que vamos bien. Hablamos de la razón de esencia o legalidad, de razón de existencia, y quedaría ver entonces, que es lo que más me interesa en particular, en sentido estricto, en qué consistiría en la determinación de las penas, o la aplicación de las penas del derecho penal, su razón de verdad o de justicia, o razonabilidad en sentido estricto, en los términos de Juan Francisco Linares. Cabe preguntarse entonces ahora sobre el fundamento estimativo o valorativo del castigo, entrando inevitablemente de este modo en el plano axiológico de la valoración jurídica. En la medida en que la experiencia jurídica es una experiencia valiosa por tratarse de un aspecto de la realidad cultural humana, la consideración axiológica deviene imprescindible, si no se quiere sacrificar un aspecto de la realidad que tomamos para reflexionar, perdiéndose con ello la objetividad en la descripción del objeto de estudio de la ciencia jurídica.
A diferencia de otros marcos epistemológicos, la teoría ecológica considera que la valoración jurídica es parte del objeto que llamamos derecho y que por eso para acceder a su conocimiento no se puede prescindir del aspecto valorativo, con matices y diferencias respecto de otros esquemas conceptuales como el trialismo o el naturalismo, que también abordan el problema del valor, pero desde otro punto de vista. Ello nos conduce entonces a indagar sobre el problema del sentido. Astarion señalaba que para que una valoración sea no solo objetiva, sino verdaderamente justa, es necesario que sea, al menos en parte, una valoración de contenido racional. En efecto, aunque el carácter irracional de una valoración no es óbice para que pueda merecer con relación a una circunstancia dada el título de objetiva, por ser intersubjetiva, es decir, compartida, generalizada, en cambio, la verdad de una valoración jurídica no puede afirmarse en forma incondicionada, categóricamente, si no se apoya en el lado racional del hombre. La razón, dice Astarion, tiene que hacerse presente en toda valoración que aspire a la verdad, ya que si en algún punto de vista ha de poder coincidir ahora y siempre el sujeto valorante con los otros, ese punto de vista ha de ser el de lo razonable, única, auténtica y constante del espíritu humano. Acá está claramente expresado, y de manera exagerada, el punto de vista de justicia racional, desde el que parte de la teoría ecológica. Por supuesto que se puede admitir otros marcos para pensar el problema de la justicia. El ecológico es claramente un postulado de justicia racional. Es decir, algo hay, alguna relación hay entre razón y justicia. Desde los planos óptico y ontológico de la experiencia jurídica, como un hacer compartido, siguiendo a Cosio, puede decirse entonces que el acto humano puede ser captado desde afuera del acto mismo, esto que usamos con el ejemplo del dinero contado, con neutral aprehensión, tal como ocurre con las demás cosas del mundo, visión óptica con intuición sensible. Y también desde dentro del acto mismo, con toma de posición axiológica integrante de su sentido, que vendría a ser una visión ontológica con intuición emocional. Es decir, nos ponemos frente al fenómeno y lo valoramos. Cosio afirmaba que el fundamento de lo empírico es óntico y que el fundamento de lo axiológico es ontológico. Por lo que el jurista, por preocuparse del ser en su deber ser, avanza en su conocimiento desdoblándolo siempre en deber ser existencial y deber ser axiológico, que son los dos enfoques, óntico y ontológico, que reclaman el deber ser en cuanto a consistencia de toda conducta humana. Es decir, somos seres existentes, pero también proyectados en un proyecto de vida. Es una existencia, una consistencia óntica y ontológica. El plano óntico ya ha sido deslindado al referirnos al factum de conducta como mero hecho de existencia. Lo óntico se refiere a la razón de existencia como fundamento. El aspecto lógico formal ha quedado referido, decíamos, a la razón de esencia o de legalidad, la normatividad, habida cuenta del carácter conceptual de la norma jurídica como juicio disyuntivo, que se limita a conceptuar la contingente realidad plural de conductas en que la pena pudiera consistir, dando así fundamento normativo a la sanción penal. Acá quiero hacer una aclaración. Cuando desde este marco conceptual se habla de pena como conducta humana, y esto a propósito de algún contrapunto del profesor Luis Manero ayer, cuando nosotros hablamos de la pena de prisión, hablamos del sujeto encerrado tras las rejas y no de la escala matemática que está prevista en el Código Penal. Recuerdo ahora un profesor que decía que si el Código Penal establece las penas en números de 8 a 25 para el homicidio, para hablar de las penas hay que saber matemáticas, decía este profesor. Yo creo que sí, es necesario saber matemáticas, pero también hay que saber qué pasa dentro de la cárcel para conocer la prisión. Y cuando uno dice entonces que desde la ecología que el derecho es conducta humana, lo que está diciendo es que el contrato de compra y venta es aquello que hace alguien cuando paga el precio y el otro entrega la cosa. Y que la pena es la vida de una persona encerrada en algún lugar. Es probable que muchos de ustedes, o algunos, no sé, no quiero llevar un prejuicio, no haya leído en algún momento de su vida lo que el Código Civil dice respecto del contrato de compra y venta.
No obstante, en su primera infancia seguramente concretaron un contrato de compra y venta cuando fueron al kiosco a comprar una golosina. También supieron que es el contrato de transporte y las obligaciones del transportista sin antes leer las normas del caso, cuando subieron por primera vez un colectivo o al tren. Lo mismo con el matrimonio, y espero que no tengan esa experiencia respecto de la pena de prisión. Pero no hace falta, digamos, no alcanza con leer el Código Penal para saber qué es la pena como fenómeno de conducta. Dada la triplicidad, vuelvo al texto, del principio de razón suficiente, me resta destacar, en lo atinente a la razón de verdad en términos de Cossio, que la verdad ontológica siempre es una verdad axiológica, por el fundamento que ésta revela. Y a este campo nos limitamos cuando hablamos de una razón de verdad desligada de la razón de existencia y de la razón de esencia. Si se aceptan los postulados, con esto voy llegando a la conclusión, de la fundamentación racional del principio de nula pena sine lege y la prescripción de la analogía jurídica en materia penal en base a la clasificación de las sanciones del derecho positivo entre racionales y sanciones irracionales, el camino de la razonabilidad como estimativa jurídica queda allanado. La justicia racional estaría dada así por la restricción, limitación o reducción de las sanciones penales genéricamente irracionales, habida cuenta de su innegable inutilidad para recomponer el conflicto al cual se imputan como consecuencias jurídicas. Si la pena no restituye nada, ni soluciona el conflicto, en tanto y en cuanto no restablece la paz quebrantada por la interferencia conflictiva de conducta, lo razonable será restringir, cuanto más fuera posible, su aplicación. Volviendo a la tesis cossiana, no es racional extender lo irracional. Tomando esta triple fundamentación de la razonabilidad, resultaría que una sanción penal aplicada sin razón de esencia o de legalidad, o lo que es lo mismo, la aplicación de una pena no prevista como tal en el ordenamiento jurídico, redundaría en una pena irracional, respecto de la cual pudiera decirse que su injusticia radicaría en su ilegalidad. Del mismo modo, una pena fundada solamente en el marco de posibilidades que otorga el concepto legal, es decir, la escala penal, pero carente de razonabilidad ponderativa por ser jurídicamente desproporcionada por su magnitud o excesivo rigor, sería una pena cuya injusticia radicaría en su falta de legitimidad, una pena sin razón de verdad, una pena injusta. Aquí ya la irrazonabilidad no está dada por la ilegalidad porque está prevista en la ley, pero es irrazonable por su desproporción. Aquí el castigo aparece como un mero hecho de poder sin legitimidad, aunque con legalidad. En las palabras de Linares, es también la opresión bajo la envoltura farisaica de la ley o constitución formal. Este es el caso que mencionábamos también ayer de la desproporción entre la pena del robo automotor con armas respecto, si uno lo compara con la pena del homicidio, que es lo que hizo la Corte Suprema para declarar la inconstitucionalidad de la primera, ¿no? Para decir que es injusto y es inconstitucional por desproporcionado, por irrazonable, sancionar el apoderamiento de un bien mueble de una manera, de un bien, si bien digo, de un automotor, de una manera más grave que un atentado contra la vida. Con varias disquisiciones que se podrían hacer sobre eso, no lo voy a hacer acá, pero digamos que son las razones que la Corte Suprema dio. No vaya a creerse entonces que la reducción del castigo penal como expresión de razonabilidad pueda operar el prodigio de trocar el racional lo irracional, en cuyo caso se trataría de una verdadera alquimia jurídica jamás vista. En este mismo sentido se expresa el jurista rosarino Ernesto Seguí, quien señala que desde un punto de vista pragmático, por otra parte, hay que destacar que los intentos por racionalizar lo irracional no tornan racionales a las conductas irracionales. Se ha dicho con toda verdad, se dice que toda verdad jurídica, siendo una verdad estimativa, constituye un juicio no independiente del sujeto que la formula, y que la objetividad de semejante apreciación se realiza como intersubjetividad en la valoración. Si un juez condena a un delincuente a 5 años de prisión, dice Cossio, esto significa no solamente que hay proporción entre el ilícito y el castigo, como si se tratara de una proporción independiente que concerniera únicamente a estos dos términos, sino también que es la propia proporción del juez. Es decir, que la sentencia es justa para el juez, de acuerdo a cómo vive él el sentido de la justicia.
Pero no basta que el juez considere su sentencia como verdaderamente justa, habida cuenta de la adecuación entre ella y la percepción de justicia con que comprende el juez los actos que juzga, sino que la sentencia, siguiendo a Cosio, no aparecerá como objetivamente justa si además los otros hombres no viven la justicia con el mismo sentido con que la vive el juez. Así planteado el problema de la razonabilidad en sentido estricto como razón de verdad del castigo, se reenvía la cuestión al problema de la proporcionalidad de la pena. Si, como se dijo, en las sanciones típicamente penales no se restituye la prestación incumplida por tratarse de una relación de incomparables o de objetos irreferibles, como diría Esteban Imas, y si se tiene en cuenta que es una función de la justicia racional la reducción de lo irracional, cabe concluir que la proporcionalidad de la pena como centro de preocupación gira en torno del eje de la razón de verdad de la pena. Para decirlo de alguna manera gráfica, la función reductora de la justicia racional operaría como presión hacia el mínimo de la pena en el campo de la proporcionalidad del castigo. El castigo penal, como sanción, se manifiesta en relación con el aspecto óntico como un mero hecho, pero como siendo un hecho de carácter irracional en el plano ontológico. De ahí que el llamado problema de la cuantificación de la pena sea un problema esencialmente axiológico que debe ser remitido para su adecuada tematización al plano de la jurisprudencia, en el plano de la jurisprudencia dogmática, al capítulo del estudio empírico de las circunstancias históricas y sociales concretas donde el castigo hubiera de determinarse. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que hoy se puede llegar a considerar una pena irracional o no tan irracional o más racional que otra, probablemente en otras épocas no hubiera generado ninguna discusión. Basta con ver la historia del castigo para ver y pensar respecto de la tortura, la horca, el descuartizamiento de los cuatro vientos y demás. Y bueno, ahí tenemos la prisión y un poco más. Este no es otro que el problema de la razonabilidad ponderativa como aspecto del debido proceso sustantivo en los términos de Linares. Puede afirmarse que la razonabilidad ponderativa es la igualdad, proporción o equilibrio axiológico-jurídico entre el hecho antecedente de la endonorma y la prestación con sus modalidades, o entre el entuerto de la perinorma y la sanción de ella. Es esta razonabilidad de la ponderación la que nos interesa aquí y la que en la teoría norteamericana se denomina Balance of Convenience Rule. Esto es cita de Linares como técnica para aplicar la garantía del debido proceso sustantivo de razonabilidad de la ponderación, que es el tema fundamental. Hoy terminando, esta radicación axiológica del problema de la razonabilidad o proporcionalidad de la pena puede ser abordada adecuadamente desde teorías ontológicas, no ideológicas de la pena, como la postulada por Cosio, en la medida en que constituye una crítica fundada frente a las clásicas teorías del fin de la pena. Esta perspectiva comparte con corrientes de la criminología como el abolicionismo, que parten de la premisa que rechaza la posibilidad de que la pena en sí habría de tener una o varias finalidades que la definieran como tal. Desde la perspectiva ecológica, la pena es un hecho y como tal no se fundamenta en ninguna finalidad. La pena está ahí como un mero hecho de fuerza que se funda en su onticidad coexistencial, convivencial, determinada por la interferencia de las conductas del penado y del que la pena impone ante una sociedad más o menos interesada en su aplicación, de la cual ellos mismos forman parte con todas sus implicancias en la constitución de sentido que ello implica. Seguramente, y por esto que hacía este pequeño sondeo y con esto cierro, respecto a los estudiantes y algunos profesores de los que están presentes van a advertir alguna similitud de este planteo ecológico con algunas teorías del derecho penal introduccionista, minimalista, o como quiera llamárselo, muy vigentes en la actualidad y muy divulgada por un profesor argentino que fue juez de la Corte Suprema y actual juez de la Corte Interamericana, Raúl Zaffaroni, que nada dice de esto, pero que tiene estrechas similitudes. Y hay incomunicación entre un cuerpo teórico y el otro. No quiero decir que una sea privilegiada a la otra o un planteo sea mejor que el otro, lo que digo es que hay una evidente comunicación, hay una fundamentación filosófica desde la teoría ecológica en torno del principio de razón suficiente y de la razonabilidad y de una determinada idea de justicia por la cual se arriba en definitiva por un camino distinto a la misma conclusión de que las penas del derecho penal, por ser irracionales, lo único que podría ser la razón en cuanto fundamento de la justicia es tratar de limitar o contener esa irracionalidad, ya que no la puede tornar racional.
Por supuesto que esto no plantea que no deba sancionarse los delitos, lo que hace es reflexionar sobre el carácter irracional del castigo. Cuando uno dice desde aquí que no se restituye nada, no se está postulando que no se sanciona al ladrón o al homicida. Lo que se está diciendo, como decía José con alguna elocuencia, es que, como planteaba de algún modo la ley del talión, si uno le saca el ojo al que le quitó al otro, no se devuelve la vista al primero, sino que se tiene dos ciegos. Y si uno encierra al homicida, no resucita a la víctima, tiene un muerto y una persona encerrada. Y en este sentido la sanción penal no restituye, no repara. Claramente hay sanciones penales que pueden llegar a reparar, como de algún modo algún tipo de indemnizaciones o el propio Código Penal argentino, en la medida en que establece que para los delitos de robo o hurto, una de las sanciones a imponer, además de la prisión, es la restitución de lo robado. En general eso no ocurre porque para cuando le quieran devolver el celular al que se lo robaron, después de 4 años de proceso, ya no sirve, está arrumbado en una caja de algún juzgado penal, y la verdad que ya no interesa, pero bueno, esos son otros problemas que tienen que ver con cómo funcionan los tribunales. No quería dejar de graficar esto de algún modo, ya que el contenido denso quizás del postulado teórico que acabo de leer podría generar un tipo de confusión o que merecían alguna aclaración. Este es el planteamiento de la idea, con esto termino y los agradezco por la atención. Muchas gracias, doctor. Bueno, abrimos al debate, si hay alguna pregunta. Doctor, sí, tenemos. Yo tengo algunas dudas, en realidad, digo, porque yo no conozco bien la teoría ecológica. No conozco bien la teoría ecológica, pero trato de justamente conectar con cosas que sí conozco. Por ejemplo, claro, cuando vos decís esto coincide con la idea de Zaffaroni, más allá de que uno siga la otra o no, pero digo, coincide con, entonces uno puede encontrar lugares. Yo estoy completamente de acuerdo desde el punto de vista político con algún tipo de idea minimalista del derecho penal o abolicionista, en el sentido de no veo por qué uno tiene que asumir que hay que penar a alguien en el sentido de infligirle un mal y cómo, digamos, hay que tratar de eliminar esta idea muy asentada en nuestra cultura. Con eso yo estoy de acuerdo. Ahora vos en un momento hablaste de la irracionalidad de la pena y es un problema muy complejo, ¿no? ¿Por qué? Por supuesto que hay castigos, generaciones de mal a una persona por lo que hizo, que son completamente irracionales. Supongamos que podemos sacar eso de medio, asumamos. Ahora mira, hay mucha gente que dice, mire, si usted está en una sociedad suficientemente ordenada y racional, quizás no es la nuestra, pero digo, si usted está en una sociedad lo suficientemente ordenada y racional, y usted sabe lo que le espera, y usted hace algo, y nosotros le imponemos la consecuencia, eso, lejos de ser irracional, es la realización de la racionalidad. Por ejemplo, la idea de Nino. ¿Bien? Nino decía, mire, hay un punto en que yo puedo mostrar que en algún sentido está involucrado un consentimiento aquí en la pena, y no en el sentido sonso de, lo que hiciste, vos querías que te dieran la pena de muerte, te mataron. No. En una sociedad mínimamente ordenada y justa, la pena no es el paradigma de la irracionalidad. Era el paradigma de la racionalidad. Es decir, mire, usted sabe que si usted hace esto, aquí nosotros hemos tomado por múltiples razones esta decisión, que en algún sentido vos estás involucrado, y entonces es racional esto, es la consecuencia que se sigue de tu acción, que vos sabías. Claro, vos podés decir, mira, un tipo que vive bajo la línea de la pobreza, etcétera, todo esto no está satisfecho, yo eso concedo. Ahora, de ahí a decir que la pena como consecuencia jurídica, que siempre es racional, es demasiado fuerte. Para mí, yo no hago ninguna apología de andar penando gente, pero digo, decir que cualquier pena es irracional, eso parece que es un punto de partida muy fuerte que yo no alcanzo a entender. Y a propósito de esto, recordarán la discusión entre Zaffaroni y Nino, ¿no? Bueno, entonces, lo que le dice Nino a Zaffaroni, de cajón, es: ¿a usted le molestan las penas, no le gustan las penas, etcétera? ¿Qué haría usted con los militares?
son muy irracionales. ¿En qué sentido? Imponiendo pena a alguien que mata a mucha gente y que sabe que eso está mal porque estaba en el Código Penal. Eso Sí, muchas cosas que traes Hernán a colación coincidimos, yo diría casi en el 90%. No quisiera trasladar esta discusión aprovechando que mucho conoce más a Zaffaroni que a Cosio para discutir a Zaffaroni, que no me interesa, solamente quería mencionarlo para hacer una conexión de ideas. Y esa discusión con Nino es muy recomendable para todos los estudiantes que lo puedan leer, porque es muy interesante y muy provechosa. Lo que podría decir Zaffaroni respecto de los militares es que lo designaron a él como juez, lo debería decir, y luego empezar a discutir un mes después del golpe de Estado, el 24 de marzo del 76. Pero digamos, si vamos a discutir políticamente, eso puede tener que discutirlas en serio. Pero vamos a dejar del margen eso. Vamos a hablar de Cosio, que no lo designaron a militares, sino que lo echaron de la universidad. Yo coincidiría en la estructura de pensamiento que vos planteás. Yo no quiero hacer proselitismo ecológico, sino plantear una discusión. No quiero convencer a nadie, en el sentido de que la estructura, que me suena a contractualismo, pero dejémoslo también entre paréntesis, de que una sociedad medianamente en consenso, de acuerdo, no sé cómo ni cuándo se hizo ese consenso, por eso me suena a contractualismo, pero implicaría que hay cierta racionalidad en aceptar que si uno comete una determinada conducta va a ser sancionada. Coincido en que eso es totalmente racional. Pero digo que sobre ese mismo esquema se montan contenidos de sanción diversos. Sobre ese mismo esquema se aplica la sanción de devolver lo robado, que es perfectamente racional desde el esquema ecológico, porque implica restituir lo incumplido. Digamos, si la obligación era no apoderarte del vaso y te lo apoderaste y te obligo a que lo devuelvas, pareciera que de algún modo se trata de recomponer el estado anterior de las cosas. Ahora, si yo digo que el vaso no tenés que tomarlo, pero si lo tomaste en cierro y el vaso queda arrumbado en un depósito judicial y la persona que se llevó el vaso encerrado y el que tenía el vaso ya no lo tiene, no me suena racional. Racional en el sentido de comparación con el estado anterior de cosas. Estamos peor que en el estado anterior, porque el que tenía el vaso no lo tiene y el otro está encerrado. Encerrado porque hablamos de la pena de hoy. Antes podría haber sido torturado o le hubiera cortado la mano, antes digo, burdamente. En otro contexto podría haber sido víctima de otro tipo de agresión estatal legitimada, si querés. Por eso coincido con tu planteamiento. Lo que yo planteo es reflexionar sobre el contenido de la sanción. Cuando desde la perspectiva ecológica decimos que el derecho es conducta, entonces cuando hablamos los penalistas de, como diría Beccaria, de los delitos y de las penas, no hablamos de las leyes que hablan de los delitos y de las leyes que hablan de las penas. Hablamos de las conductas que son ilícitos y las conductas que son penas. O sea que hablamos de la vida del delincuente dentro y fuera de la cárcel, si quieren, brutamente. Y bueno, cuando uno aborda esos fenómenos de conducta, ve la irracionalidad. Pero planteado solamente en ese esquema que uno, yo invito a comprenderlo para poder entender esto, no va a aceptarlo. Pero si yo logré ser lo más claro posible y transmitir adecuadamente la idea de que si uno compara el contenido del deber que no debía infringir y luego el contenido de la sanción, hay a veces situaciones similares y a veces no. En general, en el ámbito del derecho civil, que tienden a imponer sanciones reparatorias y se monta sobre el mismo esquema del pacto social o acuerdo de convivencia, como quieras llamarlo, que dice que vos no debes dañar los bienes del otro, si los dañás debes resarcirlo. Si yo choco con mi auto, le tengo que pagar el daño del vehículo de la otra persona. Y en el ámbito civil va a llevar el mismo esquema. Pero no por haber roto el auto con el tuyo te van a encerrar o te van a cortar la mano, te van a decir que le pagues la reparación del otro vehículo. Y el esquema es el mismo, solo que la sanción ahí tiende a la reparación, tiende a restablecer el estado de cosas anterior. Y en el derecho penal algunas sanciones también tienen ese contenido, pero las típicamente penales se caracterizan por esa falta de referencia con el deber incumplido. No sé si quedaba algún punto más por contestar. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Buenos días, profesor Luna. A propósito de los postulados de Linares, a los que te referiste muy bien, los de esencia, existencia y verdad, la consulta es la siguiente. Entiendo que estos tres tipos de razones pueden operar perfectamente juntos si se dan las circunstancias. Ahora bien,
puede aplicarse solamente la razón de verdad cuando la razón de esencia, es decir, la norma resulta injusta. Esa es la consulta. ¿Puede operar solamente la razón de verdad si la norma, la consecuencia prevista en la norma para una conducta resulta injusta? Es decir, la razón de verdad puede excluir a la razón de existencia. Esencia, perdón. Es eso. Sí, y Linares lo desarrolla, digamos. Yo estoy haciendo derecho administrativo en pantuflas ahora, porque yo me dedico al derecho penal y a la filosofía del derecho, pero me toma el atrevimiento de recurrir a Linares porque él toma el esquema de la teoría ecológica, que lo explicita en el prólogo de la razonabilidad de las leyes, diciendo que milita la teoría ecológica, y de ahí hace el desarrollo teórico para el derecho administrativo. Yo lo que hago es elevarme a la teoría general del derecho desde la teoría ecológica y bajar esos mismos razonamientos al derecho penal. Y lo que hace Linares, y lo usa como ejemplo en el derecho administrativo y sería perfectamente trasladable al derecho penal, son los ejemplos de la falta de razonabilidad de la norma, ya sea en sentido técnico de medios afines o de ponderación, como él llama. No en términos de ponderación, como se usa como usualmente hoy en el neoconstitucionalismo, y tener en cuenta que es obra de Linares de mediados del siglo pasado. Y es el caso muy corriente en los tribunales de la declaración de inconstitucionalidad, que desde cierto punto de vista neoconstitucionalista se lo aborde como un problema de principio, etcétera, digamos, no quita la posibilidad de que podamos reflexionarlo también desde otro marco conceptual y ver que hay un problema valorativo de justicia, en el que la razón de justicia o la razón de verdad, como lo planteas, tiene una entidad tal que deja de lado, si se quiere, la razón de mera legalidad, que no alcanza, porque no se limitaría en el caso concreto a aplicar la razón de mera legalidad y legitimaría una pena injusta, por ejemplo, cosa que no hizo la Corte Suprema al rechazar la posibilidad de que se sancione un determinado tipo de robo más gravemente que el homicidio. Pero eso siempre tiene se termina reconduciendo a una recomposición de la razón de esencia. No es que queda ausente de legalidad, porque una vez declarada la norma inconstitucional, en términos lógicos se la extirpa del ordenamiento jurídico y la decisión se sigue apoyando igual en la legalidad, en la medida en que se apoya ya no en la norma declarada inconstitucional, sino en un marco más general, que es la Constitución, que no deja de ser un esquema normativo de pensamiento, o en otra ley cuando hay algún conflicto en el mismo nivel normativo. Con lo cual la respuesta es sí, desde este esquema sí, y ocurre todos los días. No es que esto modifique la realidad, sino que propone un esquema de pensamiento para pensar algunos fenómenos que se dan de común y de ordinario en los tribunales. Esto es el fenómeno, por ejemplo, de la declaración de constitucionalidad. Ahí se ve claramente la razón de legalidad o de mera legalidad no alcanza por un problema que genera ya sea los principios en términos neoconstitucionales o los valores jurídicos en términos ecológicos. Es decir, si llegamos a la solución que la norma nos da, vamos a llegar a una solución injusta. Entonces la extirpamos del ordenamiento jurídico, la declaramos inconstitucional y nos seguimos apoyando en otra razón de legalidad, pero en función de una norma más general y menos específica que podría ser la Constitución. No deja de tener razón de legalidad en ese caso. Muchas gracias. Bien, entonces no hay más preguntas, vamos a comenzar. Muchas gracias, doctor. Ahí los chicos le entregan un obsequio.